ofrecido durante 10 años para cualquiera durante toda la década de los años 30. Como lo hacía el profesor. Curso de código de Marshall H. Ensor. Ensor era un profesor de arte industrial de segunda enseñanza voluntario con la ARRL para dar clases de radioaficionado. Él diseñó y enseñó en la escuela en el aire, cubriendo los fundamentos de la radioafición desde su estación de radioaficionado W9BSP en fonía de 160 metros con la voz y oscilador. Este era un curso básico de 60 lecciones dado una vez al año cada fin de semana durante un periodo de 2 meses a lo largo de 10 años. Usó el método básico enseñado aquí. Miles de aficionados fueron entrenados con casi el 100% de éxito. Sus estudiantes nunca pensaron que el código era difícil de aprender. Continuamente estimulaba el interés y atención de los estudiantes por una variedad de contenido de lección y su manera de hablar. Alentaba a los estudiantes a escribirle o visitarle y hacerle saber cómo lo estaban haciendo. Todo estudiante estaba animado y él especialmente lisonjaba a aquellos que persistían en los estudios que estaban haciendo, incluso aunque ellos pudieran errar ahora o luego. Cada lección era de 1 hora de longitud y generalmente centrada en un tema, presentada parcialmente en voz y parcialmente en código. Cada lección dedicaba aproximadamente la mitad a la enseñanza del código Morse y la otra mitad a la teoría, fundamentos de radio, temas de interés y regulaciones gubernamentales. Había suficiente variedad para mantener el interés del estudiante en el punto máximo para saber y usar el código e ir adelante a por una licencia. Para evitar tedio o aburrimiento, las lecciones contiguas no eran idénticas en formato o contenido, aunque muchos textos de código eran repetidos una y otra vez a lo largo de las series de lecciones. Además, el estudiante era animado desde el principio a conseguir un buen manipulador y hacer un oscilador de modo que pudiese practicar la transmisión precisa de código entre lecciones. La porción de código de la lección 1 comenzaba con una corta explicación de cómo vocalizar el código, esto es, usando dits y das para llevar y mantener al estudiante pensando en las letras del código como patrones de sonido más que como visuales puntos y rayas. Ello fue ilustrado por comentarios tales como, este es el patrón de sonido de cada letra que debe ser memorizado. Estos comentarios muy importantes fueron reexpresados de varios modos en cada lección hasta la 10ª, y después de esta fueron reforzados en casi todas las lecciones de un modo u otro. Este constante martilleo de la importancia del sonido solo condujo este familiar punto clave. Aparentemente lo tenían todo. Luego, en aquella primera lección él transmitía el alfabeto, los números y marcas de puntuación para que el estudiante solo las escuchara, en orden a darle una sensación completa para la totalidad del código como un sistema de sonidos. En las siguientes lecciones hasta la 10ª el alfabeto cada letra repetida 3 veces era transmitido en el orden del abecedario solo para ser escuchado sin copiar. Pero algunas veces era transmitido en grupos de caracteres para ser copiado, escribiendo inmediatamente cada letra que el estudiante reconocía. Incluso en la lección 1 el alfabeto era seguido por 3 cortos refranes de 5 a 9 palabras. Cada refrán era leído primero en voz alta, 1 o 2 veces, luego transmitido lentamente, y finalmente leído de nuevo. Unas pocas lecciones después cada uno estaba intentando copiarlos, aunque solo aquellos que estaban algo avanzados se esperaba fuesen capaces de tomarlo todo. Aparentemente nunca transmitió un carácter a menos de 12 ppm. En las primeras lecciones el límite real superior de la velocidad de palabra oscilaba desde aproximadamente 5 a 10 o más ppm. Posteriormente con el tiempo los límites superiores estaban algunas veces en la segunda decena y hasta 25 ppm. La velocidad de comienzo no era de avance progresivo, más bien aleatoria, algunas veces comenzando a 6 ppm, y otras veces 10 o más, para dar exposición de cómo suena el código a varias velocidades. 12 a 14 ppm eran las velocidades habituales. En las últimas lecciones una amplia variedad de sentencias eran transmitidas en esta parte de la lección. En las primeras lecciones eran refranes familiares, observaciones útiles y frases de aliento, y después eran normalmente tomadas del texto del tema de la lección. Después de la lección 30 del Manual de Radioaficionados y del Manual de Licencia de Radioaficionados,
Y finalmente eran incluidas todas las preguntas de examen de clase B. Comenzando la lección 3, él animaba al estudiante a intentar escribirlas como palabras separadas por espacios. Si no podían hacerlo aún, a escribir las letras en una cadena continua, sin espacios. Toda copia debía ser hecha en ordinaria escritura manual no impresa. Hasta la lección 7 se asumía que el estudiante medio era capaz de copiar las letras del alfabeto a velocidades de palabra de aproximadamente 5 ppm. Comenzando en la lección 8, los números y marcas de puntuación más comunes eran añadidas para revisión del alfabeto y frecuentemente también eran vocalizadas hasta la lección 27. Esto era hecho menos a menudo en las últimas lecciones. Las primeras 26 lecciones eran dedicadas principalmente a establecer una base firme en el reconocimiento y uso de los caracteres de código. Usaba un emisor automático de cinta desde aproximadamente la lección 15 para transmitir textos a varias velocidades para más práctica. El objetivo obvio era hacer al estudiante completamente familiar con el sonido de cada letra de código, número y marca de puntuación, repitiéndolas duramente una y otra vez y copiándolas. Cada lección desde aproximadamente la 12ª también contenía porciones de alta velocidad para aquellos que avanzaban más rápidamente, y para pellizcar el interés de aquellos no bastante adiestrados todavía para intentar copiar. Según progresaban las lecciones usaba diferentes velocidades hasta aproximadamente 25 ppm. Para evitar la fatiga de la oreja, los segmentos de práctica de código de cada lección eran separados por unos pocos minutos de comentarios hablados, lectura de texto preparado en el tema de la lección u otros temas de interés general. Las secciones de código de una lección raramente excedían 5 a 10 minutos cada vez. En lecciones posteriores estas eran algunas veces una parte activa de la enseñanza de la teoría y práctica de la radio. En algunas lecciones también daba comentarios generales de cómo ir con el estudio y aprendizaje. Comenzando en la lección 13 animaba al estudiante a intentar copiar al menos una letra o dos letras. Después de la lección 30 la mayoría de temas eran tomados del manual de radioaficionados y del manual de licencia de radioaficionados para la que era instado a obtener cada estudiante. Había que preparar al estudiante para pasar la prueba de operador radioaficionado, lo que cubría los rudimentos de electricidad y radio, las normas y regulaciones US concernientes a la transmisión de aficionado y prácticas de operación de aficionado. Sus estudiantes pasaron fácilmente las pruebas de 10 y 13 ppm con honores. Bruce Bond, ahora número 4Y, era uno de sus estudiantes. Comenzó aprendiendo el código al final de 1938. Años más tarde escribió esto: nunca entendí por qué alguien encuentra el aprendizaje del código difícil. Recuerdo solo vagamente, cuando aprendí a leer CW, que suponía que mi hacedor instaló un lector de código en mi trozo vacío del cráneo al tiempo de mi concepción. Aprendió el código durante aquella clase de radio de 2 meses y luego pasó fácilmente el examen gubernamental. Otro ejemplo, combinado por impedimentos CIF-CATF, W2BIC, ha enseñado a cientos de estudiantes en clases de 5 a 15 estudiantes a lo largo de los años, y dice la CW seguro no es difícil, la mayoría de sus estudiantes en una clase típica, dice, no distinguen un DI de una DA, pero después de 8 sesiones de clases todos ellos excepto 1 o 2 pasaron los rudimentos de 20 ppm CW para la clase extra. ¿Cómo hace esto? Él les dice, el código es el lenguaje más fácil de las palabras. Solo tiene 26 palabras. ¿Quién no puede aprender 26 nuevas palabras en una noche? Cuando una persona aprende un nuevo lenguaje, no piensa en cómo es deletreada cada palabra, o cuántas letras hay en cada palabra. Él piensa acerca de cómo suena la palabra, y qué significa. Lo mismo hace el aprendizaje del código Morse. Cada letra tiene un sonido y un significado. Esto es todo lo que uno necesita saber. Luego comienza con las letras más simples ETIMANSO y progresa a las letras intermedias UDVWG y luego finalmente las 12 últimas. Él enseña por ritmo y sonido, no por dits y das o dots y dases. Enseña por vocalización y demostración, no asignando deberes o estudio de ningún tipo. Usa su estación de aficionado junto con un manipulador electrónico y llave de paleta para demostrar y también usar contactos en el aire.
Su probada técnica de aprendizaje de CW después del abecedario, él la describe como, hacer que el estudiante aleje su lápiz y papel y solo escuche el código a velocidades muy altas, mientras él, Steve, envía texto familiar, incluyendo palabras como los nombres de equipos deportivos, ciudades y así. Él dice, no escribas nada. Solo escribe el código, y si consigues un pequeño bocado de ello, esto es estupendo. Él enseñó a su sobrino Rob de 9 años que tiene parálisis cerebral cuando Rob se interesó por la radioafición viendo a Steve comunicándose con estaciones distantes. De modo que Steve comenzó a enseñarle el código y en aproximadamente 3 semanas pasó el examen de novicio con honores a la edad de 10 años. Rob cabalgó en las bandas de CW de novicio a 5 ppm durante una temporada, cuando un día sintonizó donde estaban trabajando operadores de alta velocidad uno con otro y se intrigó porque estaban yendo tan rápido. Intentó copiarlos pero fue desanimado al encontrar que no podía escribir tan rápido como transmitían. De modo que Steve le ayudó, y dijo, no escribas nada. Solo escucha el código, y si consigues un pequeño bocado de ello, esto es estupendo. De modo que Rob simplemente escuchó y pronto estaba copiando más o menos el 2%, y después de unos pocos más días de escucha a operadores de alta velocidad, podía copiar el 20%, a lo cual Steve dijo es más que suficiente para hacer un contacto. Steve lo animó a hacer justo eso, hacer contactos con operadores que van demasiado rápidos para copiar. Le decía esto, incluso si solo podía copiar un indicativo y nombre. Steve le decía, eso es un contacto completo. No le llevó largo tiempo a Rob copiar en su cabeza muy firmemente sin lápiz ni papel. Steve decía, nunca usé ninguno. Cuando Rob prosperó a la clase general, Steve lo animó a engancharse cerca de las subbandas de la clase extra y a encontrar a los operadores realmente magníficos para contactar. Dijo que también, y en 3 semanas, había aumentado su velocidad de código desde 5 a aproximadamente 35 ppm sin usar cintas, programas de ordenador o cualquier otro medio artificial. Lo hizo solo poniéndose en antena y haciendo contactos, lo que es como Steve decía que hacía también. Cuando Rob tenía 12 años pasó el examen de avanzado, y también tomó el examen de clase extra donde pasó el código elemental fácilmente 100% firme, todas las respuestas correctas, sin escribir nada en papel, pero falló las partes teóricas del examen porque todavía no tenía suficientes matemáticas en la escuela. Justo antes de su 13 cumpleaños pasó el examen completo de clase extra. Él trabaja ahora con cursos de CW donde la mayoría de QSO son a 45 a 50 ppm y nunca escribe nada excepto el indicativo de la otra estación en su registro. Este joven impedido puede copiar a casi cualquier velocidad con un 100% de precisión, pero no distingue realmente un di de una da. No aprendió el código de este modo. El código fue siempre la parte fácil para él. Rob está seguro que alguien que no puede pasar el examen de código debe ser idiota, ya que no fue difícil para él, y tiene una minusvalía de aprendizaje, una parálisis cerebral que restringe su coordinación. Tenía un excelente ejemplo en Steve y nunca dijo que podía ser duro, ya que siempre fue fácil para él. Tenía una buena actitud mental y no pensó que hubiese ningún problema. Se vio no estar limitado para su habilidad. Estuvo aprendiendo del modo correcto desde la más temprana exposición. Más ejemplos: los cursos de código del ejército US durante la Segunda Guerra Mundial, para la media del personal, requería aproximadamente 3 semanas para lograr 12-14 ppm para conseguir el requerimiento estricto del ejército con perfecta precisión. Las operaciones militares y la seguridad marítima demandaban precisión perfecta de letra. Este tiempo, pensaban, podía ser recortado con mejores métodos de enseñanza. Algunos ejemplos destacados de efectividad: el condicionamiento es importante. Katasinose, KH6IJ, Departamento de Física de la Universidad de Hawái, quien llegó a ser un experto de alta velocidad, enseñó el código a jóvenes durante 25 años. Los estudiantes nunca oyeron que esto será duro, tendrás que luchar contra un pantano. Aprendieron a trabajar buenas velocidades de 20-30 ppm en 2 a 3 semanas.
El alumno más rápido que hemos oído comenzó la práctica del código para el examen justo una semana antes de tomar el examen y lo pasó. Tú dices, espera un minuto. ¿Qué pasa aquí? ¿Estás en lo cierto? Hay una historia detrás de este logro. ¿Qué fue esto y qué podemos aprender de ello? Fue su condicionante, sus antecedentes. Esto juega una parte crucial. Su padre era un telegrafista adiestrado en una estación de tren del país. Su memoria más temprana de la niñez era de estar sentado, fascinado, en el suelo de la oficina de telégrafos de su padre escuchando el resonador chasqueando. Inconscientemente aprendió a reconocer cuando era llamada la estación de su padre, y cuando ocurría, iba a avisar a su padre. Fue solo después, cuando era un poco más viejo, que reconoció que no todos los hombres adultos podían leer código Morse del mismo modo que podían leer y escribir inglés. Su mente había llegado a sintetizar el sonido del código Morse desde el nacimiento y a estar tan saturado con ello que, cuando llegó el tiempo de aprenderlo adecuadamente, no tenía cuelgues de nada por no ser capaz de hacerlo. Estaba totalmente condicionado y preparado. Además pudo haber sentido, como casi todos los jóvenes hacen, que si papá puede hacerlo, yo puedo mejor. No muchos de nosotros son tan afortunados de tener esta clase de antecedentes, pero su historia no nos sugiere algo que podríamos hacer. ¿Hay algún modo en que pueda condicionar mi mente para hacerlo más fácil? Este es el viejo tema, lo que nos es familiar no se ve difícil, es fácil. Gary Bold, ZL1AN, profesor bien conocido en Nueva Zelanda, contó esta historia de un amigo suyo, y sugiere un modo de aproximación que trabaja, incluso aunque pueda sonar absurdo. Esto es reproduciendo cintas de código de alta calidad de fondo como música mientras conduces al trabajo, friegas los platos, lavas el coche, etc. Incluso no tienes que escucharlo conscientemente, dice. ¿Trabajará? Ciertamente merece la pena intentarlo. Para los niveles de destreza más bajos, con 4 años de edad, apenas capaces de escribir incluso letras, han sido capaces de pasar la prueba de código. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a admitir que alguien de 4 años puede superarnos? Entonces considera estos niveles de destreza más altos, determinación y persistencia. ¿Cuánto tiempo llevará? Depende de varios factores. El más esencial es cómo nos aproximamos, esto es vital. ¿Estoy preparado realmente? Quiero aprender, me pegaré a ello, estoy determinado a hacerlo. Todos estos son esenciales para el éxito rápido. Por contraste a los operadores del viejo Morse americano, usando el viejo sistema visual, practicando luego ampliamente métodos de enseñanza y experiencia, les llevaba 6 meses alcanzar 15 ppm y casi 2 años alcanzar una fase de experto. Su código con sus espacios internos hacía requerir más sentido del ritmo que el Morse internacional. Durante la Primera Guerra Mundial en América, la urgente necesidad de operadores inalámbricos empujó a muchos de ellos al servicio militar solo con la capacidad pelada del código, sin experiencia en operación del equipo o procedimientos. Las escuelas de entrenamiento de radio militar americana en la Segunda Guerra Mundial proporcionaron entrenamiento más riguroso de código, y algunas de ellas incluían, en sus últimas fases, experiencia operativa con QSOs por cable e incluso incluían interferencia. Estos ejercicios prácticos introdujeron algunas veces progresivo peor QRM. Algunos cursos introdujeron desde el principio el mecanografiado, pero para los estudiantes avanzados de mecanografía era la norma. Aquellos entrenamientos de recepción de alta velocidad también enseñaron a copiar periodismo de alta velocidad. Es fácil, y no necesita llevar mucho tiempo aprender el código Morse si uno va preparado con las actitudes y métodos correctos. Capítulo 13. El papel de la memoria en la telegrafía. Porque el aprendizaje inicial a través de la vista no funciona bien si memorizamos el código como hice yo desde un gráfico impreso con los dits y las das que forman cada letra, o desde un esquema o dibujo, que vivamente se graba en la mente, pensaremos que ya lo hemos aprendido. Es posible que tan solo nos lleve 20 minutos memorizarlo, como algunos anuncios pretenden, o quizás nos lleve 1 o 2 días. A partir de entonces, si pruebas a transmitir algo en código con tu manipulador, parecerá fácil, tendrás una viva imagen de cómo se forma cada carácter,
Y esto parecerá demostrarte que efectivamente has aprendido el código. Pero será cuando comiences a recibir, a escuchar el código, cuando el problema empiece. Los sonidos que oirás no parecerán ajustarse a los dits y las gas que has aprendido. Porque será tan difícil traducir los sonidos del código a dits y das, y luego a letras que tú pensabas que habías aprendido tan bien. Quienes han hecho estudios sobre el comportamiento de la memoria nos dicen que tenemos varios bancos de memoria diferentes, uno para la vista, otro para el oído, otro para el tacto, para el gusto y para el olfato. Ver, memory, surprising new insights into how we remember and vive forget. Elizabeth Loftus 1980. Ahora vemos por qué, los sonidos que oímos en código no pueden relacionarse directamente con todo lo que hemos almacenado en nuestra memoria visual, son dos tipos diferentes de sensaciones, sonido y vista, y no están relacionados. A fin de superar ese obstáculo y poder relacionarlos, tenemos que aplicar el pensamiento consciente para construir un puente entre ellos. Para convertir los patrones de sonido en un patrón visual de dits y das, de manera que nuestra memoria visual, esté donde esté, pueda interpretarlos. Por esta razón es por la que tropezamos y bajo la premura de tiempo, a menudo nos perdemos, o incluso fracasamos completamente. Si seguimos por este camino tendremos que establecer nexos adicionales para cada carácter individual del código, para poder conectarlos. Esto es posible hacerlo e incluso se ha hecho, pero lleva mucho tiempo y además introduce un nuevo riesgo, el peligro de que ambos se interfieran, ya que hay dos caminos posibles, uno consciente, el otro la nueva relación formada, y produzcan vacilación y duda. Nuestras memorias son complejos mecanismos. De una manera más gráfica, los estudios experimentales realizados durante muchos años sobre la memoria han demostrado que no solo tenemos varias clases de memoria, sino también varios niveles de memoria. Primero están los llamados registros sensores, son cortos periodos de tiempo durante los cuales, después de que vemos o oímos algo, su imagen o sonido persisten en nuestra consciencia como si aún los estuviéramos viendo o oyendo durante un momento, persistencia de visión y oído, y luego, rápidamente se desvanecen. No obstante, si estamos prestando atención y somos conscientes de una imagen o un sonido, se introducirán en la memoria de corto periodo y permanecerán allí alrededor de 15 o 20 segundos antes de que se desvanezcan, a menos que deliberadamente tratemos de recordarlas más tiempo, o hagamos un esfuerzo real en pasarlas a nuestros bancos de memoria de larga duración con la intención de recordarlas posteriormente por refuerzo. La memoria de larga duración es la que normalmente denominamos como memoria. Puesto que a la mayoría de nosotros nos parece más fácil recordar cosas que hemos visto que las que hemos oído, el acercamiento visual al aprendizaje siempre resulta más atractivo. Pero obviamente, desde el momento que la recepción del código es una cuestión de oído, la forma correcta de empezar sería entrenar nuestros bancos de memoria auditiva. Ahora podemos observar por qué el aprendizaje inicial del código de manera visual es un camino duro, y de hecho plantea serios obstáculos al avance. Otras cuestiones más e ideas: las intrincadas relaciones de las diversas partes de nuestra mente generan diversas cuestiones, como por ejemplo qué ocurre cuando recibimos el código telegráfico. Normalmente los estudios sobre la memoria se refieren a cosas de las que somos totalmente conscientes y deseamos bien recordar o bien olvidar. Sin embargo, con elevadas destrezas de código Morse, es el funcionamiento de la parte inconsciente de la mente y su relación con la parte consciente la que es de nuestro interés, y cómo actúan conjuntamente con la memoria. A medida que nuestro nivel de destreza telegráfica aumenta, el abecedario del mecanismo del lenguaje se convierte cada vez en más medida en un acto del subconsciente, el cual puede o no arrastrarlo a nuestra consciencia. En el proceso de copiado, el conocimiento del contenido puede ser nulo, simplemente copia mecánicamente lo que se está recibiendo, mientras puedes estar pensando en algo totalmente irrelevante. Sin embargo, cuando leemos código Morse, primero somos conscientes de las palabras, y posteriormente más de los mensajes transmitidos que de las palabras. En ambos casos, a estos niveles de destreza, las palabras y los mensajes se almacenan conjuntamente en la memoria a corto plazo, y a menudo son llevados a la memoria a largo plazo,
de forma que comprendemos la idea y seguimos el hilo de lo que se nos dice al igual que hacemos cuando conversamos. Tal vez de la única cosa de la que somos conscientes, si nos paramos a pensar en ello, es que queremos entender y recordar algunas de las cosas que nos han dicho. Tal vez haya una analogía con conducir un coche. En este caso los ojos reciben impresiones acerca del tráfico, de las señales, de ciertos sonidos, y nuestra respuesta física al volante, acelerador y frenos son tan automáticas que si nos preguntaran más tarde acerca de algún detalle en particular, no podríamos responder. Estas respuestas físicas automáticas a estímulos de hechos específicos son especialmente retenidos durante largos periodos de tiempo. La respuesta completa, una vez iniciada, se conduce ella misma de forma automática y total. Otro hecho menos frecuente es el siguiente: a lo largo de los años se ha descubierto que las personas a veces han retenido imágenes mentales o sonidos de cosas anteriores a las que no les habían prestado atención o no tenían interés para ellos. Bajo ciertas condiciones son capaces de recordarlas, incluso cosas que no tenían sentido en ese momento o posteriormente. Una anciana fue capaz de recordar verbalmente largos discursos en una lengua extranjera para ella que había oído muchos años antes. Otra persona cantó una canción en la lengua nativa de su madre, un idioma que el cantante nunca había entendido del todo. Los expertos afirman que la memoria a largo plazo no significa una memoria permanente o precisa. Todas las memorias tienden a debilitarse o a desvanecerse con el paso del tiempo, es más, pueden y normalmente ocurre, alterarse de varias maneras de forma que el recuerdo se distorsione, e incluso a veces difiera del original. Una excepción es la de la memoria asociada a habilidades relacionadas con cuestiones físicas, tales como tocar un instrumento musical, conducir un vehículo, mecanografía, telegrafía, etc. Quienes no hayan practicado tales habilidades durante muchos años normalmente mostrarán una sorprendente agilidad después de décadas sin utilización. Un poco de práctica nos volverá a poner casi al mismo nivel. Esto ha sido demostrado una y otra vez. Ciertamente, hay más campo para una profunda investigación sobre este fascinante tema de cómo mejorar nuestras habilidades para la telegrafía. Aquellos operadores en su trabajo comercial que leen las cintas de los teletipos a ojo, rara vez han aprendido telegrafía tal y como nosotros la conocemos, sino que más bien han aprendido el aspecto visual de las palabras y las letras de los teletipos formando grupos. Este es otro aspecto de la lectura de los teletipos. Es más parecido a leer cada carácter dentro de su contexto, que no de un modo secuencial. Un operador acostumbrado a operar en el tramo de 35 a 40 ppm, no estuvo activo durante un periodo de 5 años. Cuando volvió a escuchar el código tan solo pudo copiar a una velocidad aproximada de 15 ppm, no puedo creerlo. Al mediodía había conseguido subir a 24 ppm y por la tarde volvió a alcanzar su antigua velocidad otra vez. Tan solo fueron necesarias unas pocas horas de práctica. Uno puede oxidarse de manera impresionante, afirmó. Capítulo 14. La oreja por oreja. Nos referimos a nuestro sistema auditivo e interpretativo, un intrincado e ingenioso completo sistema de percepción e interpretación de lo que se oye, oídos, nervios y mente. Los oídos son sensibles a un amplio rango de intensidades, pero alcanzan su máxima sensibilidad y selectividad a niveles bajos de volumen. Estableciendo un volumen de sonido lo suficientemente bajo para ser claramente inteligible, por una parte se protege el oído y por otra se mejora el resultado. El oído responde mejor. El tono de la señal de CW. El oído es sensible al tono. Pocas personas pueden recordar correctamente el tono de una señal tono absoluto, aunque la mayoría no tiene problema para detectar cambios y diferencias en el tono. Actualmente no muchos parecen ser sordos para el tono. El rango normal para el tono usado para CW está entre 500 y 1000 Hz. Algunos han encontrado que el mejor tono para copiar en condiciones de interferencia es alrededor de 500 Hz. Aquellas personas con serias pérdidas de oído, que no pueden oír ciertos tonos, o que no pueden distinguir señales de código en sus tonos más normales porque sus oídos creen oír señales, cuando en realidad son periodos de silencio, pueden advertir que tonos más bajos, por ejemplo de 300 a 400 Hz, les ayudan.
Algunos usan un tono con zumbido, o añaden ruido blanco al tono de manera que les permita oírlo correctamente. Nota: evite el uso de zumbadores en la enseñanza del código ya que retrasa la percepción del sonido y esto distorsiona el ritmo. El ancho normal del tono de CW es molesto para algunas personas y puede resultar monótono, incómodo o desagradable. Cuanto más estrecho el rango del tono, más frecuentes son las quejas. Estas personas han encontrado que un patrón tonal más complejo resulta menos cansado e incluso más agradable. Sin embargo, cuando hay interferencias, tonos más complejos pueden convertirse en un obstáculo. Sensibilidad a la duración del sonido en la percepción del ritmo. El oído humano se adaptará bastante dentro de unos amplios márgenes de duración de los sonidos. Nuestra apreciación sobre la duración de un sonido breve es pobre, quizás por la persistencia del sonido como la persistencia de la visión. Sin embargo, podemos apreciar la longitud relativa de breves intervalos bastante bien. Esta es la razón por la que probablemente el sonido telegráfico ha resultado bien para recibir el Morse americano, en el que los patrones rítmicos son complejos. Así, si tenemos cuidado con los espacios, las marcas se cuidarán por sí solas. Algunos estudiantes pueden tener dificultades para distinguir los dits de las das. La relación normal es de 1:3. Les puede ayudar a enfatizar la longitud de las das al principio, alargando la relación de 3 unidades a 4. Es interesante que en el Morse americano las das tendieron a convertirse más cortas que 3 unidades, en contraste con la longitud de las das de la L y el 0. De nuevo, la naturaleza del sonido ha intervenido en esto. Hay buenas razones para creer que debemos distinguir entre la consciente percepción de la duración del sonido, y lo que el cerebro es capaz de percibir a niveles subconscientes. Este hecho se apoya en la experiencia de aquellos operadores que pueden recibir señales de código con precisión a velocidades, que exceden con mucho, el punto en que los dits y las das suenan parecidos. Ver capítulo 10. El oído a menudo puede dar sentido a una mala transmisión. Es de resaltar que el oído es capaz de dar sentido a una transmisión bastante entrecortada, tal y como se escucha a menudo. Es un órgano que lo perdona todo. Mediante ajuste mental se puede aprender rápidamente a reconocer y leer Morse pobremente telegrafiado, Morse cuyos defectos resaltarían prominentemente si estuviesen escritos. Dentro de un amplio límite la duración del sonido en un patrón rítmico puede variar y aún así ser 78 reconocible. Sin embargo, los espacios dentro y entre los caracteres y las palabras es un factor altamente significativo. Algunas distorsiones en las proporciones son menos ininteligibles que otras. Se distingue mejor cuando los dits van demasiado rápido en comparación con las das que cuando los dits y las das se parecen en longitud fácilmente induce a confusión. El oído a menudo puede leer este tipo de transmisión cuando las máquinas fallan. Un oído entrenado puede diferenciar señales. El oído normal puede aprender a separar señales próximas, pero no muy idénticas en tono. Para mucha gente el filtro oído-cerebro puede centrarse en un margen tan estrecho como 50-100 hercios. Si uno puede centrarse en un ancho de banda de 50 hercios con un receptor con 3 kHz de ruido de ancho de banda, una señal de Morse aproximadamente 18 decibelios por debajo del nivel del ruido es audible. Sin embargo, un ancho de banda de 500 hercios más que uno muy estrecho, hace el mecanismo de sintonizar más fácil y da más libertad al filtro oído-cerebro. Es habitual solo cuando la transmisión se vuelve bastante dificultosa que necesitemos un filtro de recepción extremadamente estrecho y surge el riesgo de perder la señal por completo con que varíe solo un poco cualquier condición. Se dice que el oído del aficionado, entrenado a detectar señales enterradas bajo 6 capas en QRM asesinos, es el más preciado oído en el trabajo de interceptación en todo el mundo. Los auriculares son superiores a los altavoces. Los auriculares doblan la potencia de recepción de las señales en comparación con los altavoces. Las almohadillas de los auriculares eliminan ruidos extraños y conservan la débil energía del sonido. La relación señal-ruido puede aumentarse cambiando la fase de los auriculares, esto es, el ruido de uno de los auriculares está desfasado 180 grados con respecto al otro y el cerebro tiende a anular el ruido.
Los encuches de oído tipo ruido pueden ayudar a los auriculares y o filtros para reducir ruidos espúreos. Capítulo 15. El ritmo es el alma del código. El ritmo es el alma del código, no hay Morse sin él. La inteligibilidad depende de las proporciones. Sin embargo, es cierto que algunas distorsiones son menos ininteligibles que otras, y se puede aprender a leer ese tipo de transmisión, pero ¿es justificable? El control en el ritmo descansa por completo en el operador que transmite. Por esta razón, la atención a un ritmo cuidadoso es primero una necesidad cuando el aprendiz empieza a practicar con un manipulador manual, en especial cuando se trata de uno vertical, aunque también con la mayoría de los otros tipos de manipuladores. Esta es una de las razones de por qué algunos buenos maestros no recomiendan el uso de otra cosa que no sea el teclado a los principiantes. Los profesores más modernos están de acuerdo en que es importante no mencionar específicamente el tema del ritmo hasta que el aprendiz haya aprendido el alfabeto y los números mediante su escucha tan bien que los reconozca sin dudar. Algunos profesores recomiendan que más que utilizar los dits y las das para vocalizar caracteres, no se deberían analizar los tiempos en el aprendizaje inicial, sino que debe ser hecho intuitivamente por el sonido. Por otra parte, algunos excelentes profesores del pasado anteriores a los manipuladores y los teclados insistían en la enseñanza de un ritmo preciso, desde el comienzo. Un ritmo preciso es vital, pero nunca debe distraer al aprendiz del reconocimiento de los caracteres por su patrón único de sonido, no debe conducirle a romper el ritmo característico de los caracteres al analizarlos en sus componentes. Las unidades básicas. La unidad básica en el ritmo del código Morse es el baudio, que es la duración de un dit, denotado aquí por un 1 cuando hay señal, y por 0 cuando no hay señal. La señal básica contraste del dit es la da, que tiene una duración de 3 unidades 111. Es obvio que cada dit y cada da deben ir separados antes y después al menos por una unidad de silencio 0 con el fin de que sean distinguibles. La unidad es el espaciado normal entre los componentes de un carácter. El espaciado normal entre caracteres dentro de una palabra o grupos de ellas son 3 unidades 000, y entre palabras o grupos de ellas son 7 unidades 0000000. Los signos de puntuación normalmente siguen a la última palabra con un solo espacio 000 en medio. Son estos componentes del tempo, señal n, larga o corta, y señal UF, los que producen el patrón o ritmo que diferencia un carácter de otro. Debemos aprender a oír ese patrón, ser consciente de ello, sentirlo, y lo mejor para conseguirlo es escuchar un código bien transmitido. En la práctica actual, los operadores individuales pueden, y de hecho lo hacen, desviarse algo de los estándares descritos anteriormente. Esto puede deberse a querer enfatizar algo o a las condiciones de comunicación, así como a variaciones individuales inconscientes. La duración relativa y el espaciado son muy importantes en la percepción del ritmo por el oído humano. La duración de los sonidos, dentro de unos amplios márgenes, no es importante. Si las señales más largas y las das son sustancialmente más largas que las señales cortas y los dits, el oído lo dará por bueno. Mientras que nuestro juicio acerca de la duración de los sonidos breves es pobre, podemos juzgar la duración relativa de intervalos de silencio breves con mucha mayor precisión. Se dice que, si te preocupas de los espacios, las marcas se cuidarán ellas solas. El espaciado, periodos de silencio entre partes de un carácter o entre caracteres de una palabra, es crítico para una buena recepción. Una transmisión descuidada o apresurada puede ser terrible de recibir o entender. Más que la velocidad de transmisión, la percepción de un sonido continuado que tiende a llenar los pequeños espacios haciendo imposible reconocer de forma consciente los caracteres en código Morse americano con sus 3 longitudes diferentes de das, sucesivamente más larga la siguiente que la anterior. Se enseñó que debía ser el doble que la anterior, una medida que es claramente audible bajo casi cualquier condición. En la práctica, sin embargo, a causa de que empleaban un resonador telegráfico que marca el inicio de una señal con un tipo de clic, y finalizaban con un clic diferente, con un silencio en medio, estas duraciones eran a menudo acortadas sin provocar confusiones por las razones expuestas anteriormente.
Lo mismo ocurría para los espaciados entre caracteres. Los decodificadores de código Morse, microcircuitería para convertir el código en letras impresas, fallan cuando la transmisión es pobre o las interferencias son grandes. El oído y la mente humana, sin embargo, pueden copiar código corrompido mucho mejor que cualquier máquina. El oído es un órgano que lo perdona todo. Mediante la compensación mental podemos reconocer rápidamente y leer basura como si fuese código Morse aceptable, que si estuviese grabado en cinta de papel resaltaría los errores. En presencia de interferencias y de estática, de un prolongado tiempo de desvanecimiento, el oído puede ser entrenado para copiar una señal muy débil y decodificarla bien. Capítulo 11. Irregularidades en el ritmo. Desde los primeros inicios de la telegrafía, tan pronto como este arte empezó a extenderse, la individualidad de los operadores fue evidente. Pequeñas particularidades en la transmisión ponían de relieve la identidad de cada uno, igual que las características de la voz y el estilo hacen cuando hablamos. La mayoría de estas eran pequeñas y sutiles cosas, que no afectaban a la inteligibilidad de los mensajes ni comprometían aspectos del ritmo y tiempos. Todavía hoy en día encontramos en los segmentos de telegrafía radioaficionados usando manipuladores manuales exactamente igual que hacían los operadores del pasado. Para muchos operadores había un cierto orgullo en esto. Sin embargo, también hay un peligro, porque algunos operadores deliberadamente crearon estilos particulares de transmisión como una especie de marca de fábrica. Cuando tal deformación llega a un cierto punto y se convierte en habitual, la inteligibilidad de los mensajes sufre. Aún podemos oír a esa clase de operadores hoy en día. No parecen imaginar o darse cuenta de las dificultades que producen. Con la llegada de los manipuladores de doble velocidad, alguna vez llamados como zapatillas, un manipulador que es operado con un movimiento lateral, y que tiene un contacto a cada lado, surgieron nuevos y peculiares estilos de transmisión. El movimiento lateral en lugar del de arriba y abajo ayudaron a paliar algunas formas de fatiga, pero también los peculiares patrones de movimiento desarrollaron un patrón diferente de ritmo, que a veces hacía difícil la copia. El uso de bugs, manipuladores semiautomáticos de los que el más conocido es el Vibroplex, que pronto se convirtieron en muy populares, también propiciaron particularidades en la transmisión a menos que el operador tuviera cuidado. Estilos. Una de las más interesantes evoluciones de los disturbios del ritmo de transmisión manual fue la llegada de los llamados estilos. Estilo tiene que ver con una variación en el ritmo normal de transmisión. A veces se ha definido como un cambio en la simetría o una falta de ella. Es una manera peculiar de formar los caracteres. Los estilos más comúnmente desarrollados fueron entre los operadores marinos, en grupos cerrados de ellos que mantenían una gran cantidad de comunicaciones especializadas. Así tenemos nombres como Banana Boat Swing, Lake Erie Swing, Cuban Swing, etc. Los operadores de la gran compañía United Fruit Co. fueron especialmente conocidos por esto. Algunos preconizaban que esos estilos se convertían en una manera más efectiva de copiar las señales en esos primeros tiempos de las señales de chispa que sonaban como estática a través de la fuerte estática. El principio básico del estilo de los mares fue exagerar el espaciado entre letras cuando una letra finalizaba con una da que era seguida de otra que empezaba con otra da, y de la misma manera cuando una finalizaba en un dit y la siguiente empezaba con otro dit. El espaciado antes y después de una E contenida en una palabra se hacía a menudo un poco más largo por motivo de claridad. Exageradas y largas das se hicieron también comunes en el intento de mejorar la inteligibilidad. Por ejemplo, la primera da en la C se arrastraba y alargaba un poco. Otras variaciones rítmicas individuales eran comunes, tal como estirar la segunda da en la Q. Esto aún hoy en día podemos oírlo en las bandas. Para evitar confusiones en medio de la fuerte estática del Golfo de México, la transmisión de los indicativos de dos estaciones costeras se modificaba, la P de WTA se hacía con largas das, mientras el espaciado entre la A y la X de back se exageraban y las das de la X eran alargadas. Esto acabó con las confusiones. En los últimos años esos estilos resultaron necesarios para mejorar la inteligibilidad en el trabajo marítimo de las bajas frecuencias donde las señales eran apenas audibles. Alguien llamó Banana Boat al estilo que se desarrolló desde el indicativo con las letras KFUC,
el indicativo general para todos los barcos de la United Fruit Co. Otros sugirieron que los movimientos de los barcos en la mar, pantocazos, bandazos, guiñadas, contribuyeron a formar este estilo. Los nombres Cuban Swing o Latin Swing vinieron de la manera en que la mayoría de los operadores cubanos y mexicanos transmitían las palabras muy juntas. Algunas veces esto era hecho a propósito para resaltar la individualidad de cada uno, casi como una jerga en formar caracteres como HPCS45YQ, un alargamiento de una de las das un poco en la J, 1, etc., cualquier toque diferente. Pero estas cosas también hicieron un poco más difícil la copia por otros operadores. Al principio de 1936 el supervisor de comunicaciones de la Eastern Airlines EAL decidió desarrollar un estilo de la EAL para sus operadores. Sugirió la idea de modificar un bug moviendo el soporte fijo de los bits, media pulgada hacia adelante. Esto produjo un estilo como nunca antes se había oído, pero a los operadores no les gustó y la variación fue restaurada a su posición inicial, aunque esto influyó inconscientemente en la transmisión de muchos de ellos, incluso algún tiempo después. Así, a operadores más noveles de la Marina extranjera les resultaba casi imposible comprenderles por causa de este peculiar ritmo pensado por sus instructores telegráficos. A través del paso de los años, peculiaridades de esta clase se ha observado a menudo también en otras partes del mundo. Estas, también, tendrían que haberse llamado estilos. Estilo. La primera mención encontrada para este término se remonta a diciembre de 1921, en la página 565 de las radionoticias. El radiooperador americano comercial y marítimo criticaba la proliferación de caprichosos o excéntricos estilos de transmisión. Fueron considerados hábiles en un principio, pero causan al operador receptor un mayor esfuerzo en su copia que lo habitual. Introducen unas sacudidas en sus H's, P's, Cs, 3, 4, 5, Ys, y Qs y hacen una de las das de la J, el 1, etc., un poco más largas que el resto. Un complicado estilo que obliga a un mayor esfuerzo para comprender ese toque particular que tienen. Tenga consideración con los demás operadores. Capítulo 16. Otros métodos: ordenadores personales y teclados para autoaprendizaje. Para el aprendizaje no hay nada superior a un ordenador personal PC o un teclado donde el estudiante puede pulsar una tecla y escuchar cada carácter y verlo impreso si hay una pantalla, tan a menudo como desee o necesite sentir su ritmo. El PC especialmente ha llegado a ser una herramienta tan válida que algunos profesores como Gary Boldt consideran que es superior al aprendizaje en clase o privado. Es consistente, siempre transmite código perfecto exactamente del mismo modo, siempre está disponible y listo para ser usado cuando el estudiante quiera practicar. La mayoría de programas de enseñanza por ordenador se proporcionan a la medida de las necesidades exactas del estudiante individual. Un PC es impersonal y no hay nunca ninguna razón para que el estudiante sienta vergüenza. Algo que suele ser un impedimento emocional para el aprendizaje eficaz en presencia de un profesor o compañeros, puede proporcionar tanto una excelente introducción al código como mejora en la destreza a cualquier grado deseado. Muchos programas de ordenador son excelentes. Ver también el capítulo 18. Programas de ordenador han estado y aún están disponibles para los ordenadores Commodore y Apple, pero la mayoría han sido para los ordenadores compatibles IBM. Ha habido de todos los tamaños y variedades, de acuerdo a la destreza, experiencia de enseñanza e ingenio de los programadores. Muchos proporcionan la conexión del ordenador al transmisor y usan el ordenador como un teclado. Algunos proporcionan una evaluación de las destrezas de transmisión del estudiante. Uno de los rasgos importantes para el rápido aprendizaje es el grado de adaptación al estudiante y la cantidad de interacción con él que es suministrada. ¿Cuánto flexibles son? ¿Proporcionan comprobación de la destreza y precisión? Un ejemplo de un programa de ordenador interactivo de Gary Boldt empieza haciendo que el estudiante tenga que oír el carácter y luego de identificarlo, teclearlo. Si la identificación es correcta, entonces se muestra en la pantalla. Pero si está equivocado, su respuesta es ignorada, y el carácter es repetido hasta que es correctamente identificado.
El mismo carácter es presentado varias veces más para su correcta respuesta antes de tomar el siguiente. Si se retrasa demasiado en responder, el carácter es repetido y puede ser mostrado simultáneamente hasta que lo consigue. Después que un número de nuevos caracteres a petición del estudiante han sido introducidos, son repetidos en orden aleatorio, y si uno no es identificado es repetido hasta que el estudiante lo hace correctamente. Este programa luego relaciona ingeniosamente las siguientes series de caracteres aleatorios en proporción al número de veces que no han sido identificados, hasta que el estudiante reduce esta relación significativamente. Muchos programas de PC proporcionan una considerable variedad de material de práctica más allá del aprendizaje inicial y etapa de reconocimiento. Los programas de ordenador pueden ser versátiles herramientas para rápido beneficio, a la medida de las necesidades individuales. Los teclados pueden proporcionar alguno de estos diversos factores, dependiendo de cómo han sido diseñados y programados. Hay algunos ordenadores más pequeños tipo bolsillo que están limitados solo a la práctica de escucha. Creciendo escuchándolo, el veterano George Hart, W1NJM, es uno de los que han aprendido el código originalmente, como él dice, por ósmosis de un hermano mayor que era aficionado, simplemente escuchando, sin intención de aprender o conseguir una licencia. De este modo aprendió letras frecuentes y procedimientos de operación hasta que un día descubrió que podía comunicarse por código. Desde entonces está enganchado. Escribió más tarde: nací prácticamente con un manipulador en la mano, así que la CW era tan natural para mí como hablar. Aprendizaje por la escucha de código de alta velocidad. Unos cuantos aficionados de hace años decían que habían aprendido el código inicialmente escuchando los rápidos despachos de prensa comerciales, probablemente a 35-45 ppm, que tenían disponibles día y noche. ¿Significa que empezaron o avanzaron? Justo como empezaron realmente no está claro. Reclaman que encontraron que podían identificar una letra aquí y allí, luego palabras cortas, y en un par de meses lo estaban leyendo todo. No obstante, esta aproximación puede no haber sido muy eficaz, para la mayoría de nosotros puede proporcionarnos desánimo, y probablemente dependía enormemente de la actitud mental y entusiasmo del aprendiz. Lo mencionamos aquí solo para mostrar lo que puede ser hecho si uno tiene la determinación suficiente. Más comentarios en la ganancia de velocidad. Con muchos programas modernos de código para ordenadores disponibles, teclados programables y libros, al igual que cintas, etc., hay varias alternativas atractivas disponibles. Con estas, el material puede ser mejor hecho a medida para las necesidades individuales. El método Farnsworth sugiere por sí mismo aquí en el rango de alta velocidad, también, el permitir el tiempo mental para digerir e identificar caracteres y palabras. Usando esto, alguno encontró que ajustando a una velocidad de carácter en el rango de 50-60 ppm y ensanchando los espacios entre letras y palabras al inicio, reduciéndolos luego gradualmente según se desee, puede acelerar el proceso de reconocimiento. ¿Aprendizaje dormido? Un número de operadores en el pasado quienes buscaban desesperadamente aumentar sus habilidades de recepción deliberadamente intentaban dormirse al lado de sus receptores o equipos de grabación y reproducción o sus resonadores telegráficos de línea en el caso de operadores terrestres con la llegada de señales de código rápidas durante varias horas o toda la noche. Este procedimiento ha sido retador, pero aparentemente trabaja para alguna gente. Un aficionado, que dice que puede copiar a 70 ppm y todavía quiere aumentar por encima de esto, ha estado escuchando de este modo por años todas las noches. Puede ser que trabaje para algunas personas, pero me maravillo si realmente es efectivo, y también si tienen algún sueño sosegado de este modo. Es interesante que en los comienzos de los años 20 un grupo de doctores fuesen entrenados para usar el código Morse. Sus profesores intentaron el aprendizaje dormido con ellos, y encontraron que si la palabra doctor era enviada mientras estaban profundamente dormidos durante la noche, podía siempre despertarlos inmediatamente, demostrando que hay alguna clase de recepción y respuesta inconsciente.
Otras sugerencias que han funcionado cuando alguien acude a mí y me pregunta cómo hacer el requerimiento de 13 ppm para la clase general, le doy el siguiente plan de trabajo: necesitas escuchar cada día buena transmisión, y te sugiero los boletines de CW de W1 a W. Son a 18 ppm. Comienza los primeros días no escuchando más de un minuto. Luego apaga. Según estás escuchando, coge los caracteres que reconoces. No escribas nada en los primeros días. Después de unos pocos días, aumenta tu tiempo de escucha a 2 minutos y continúa cogiendo cuantos caracteres puedas oír, y no escribas nada todavía. Luego apaga como antes. Después de 8 a 10 días de esta práctica, vuelve atrás al periodo de 1 minuto de escucha, pero ahora escribe todo lo que puedas reconocer. Intenta dejar espacios en blanco cuando te pierdas. Escribe toda letra que puedas coger en ese minuto de periodo, luego apaga. Repite esta práctica varios días, luego extiende el tiempo a 2 minutos, escribiendo todo lo que puedas reconocer. Después de varios días o una semana o así, de esta manera encontrarás que tu comprensión llega mucho más rápidamente porque tu concentración está mejorando y te sorprenderás de cuánto puedes copiar en este corto periodo de tiempo. Desde aquí en incrementos graduales escucha en tiempos de 3, 4, 5, 6 o 7 minutos. Cuando puedas copiar alrededor del 60% de los materiales del boletín, encontrarás que puedes copiar 13 ppm, la velocidad del examen, con honores. Este esquema ha trabajado bien para un número de personas que han alcanzado velocidades entre 5 y 10 ppm, pero tenían dificultades de avance. Este patrón general debería dotar de ayuda a otros que apunten a la prueba de 20 ppm o más alta. El curso de McElroy y sus pretensiones. Aunque esto no falla en las categorías de arriba, aquí está lo que fue dicho, en la QST de noviembre de 1945, PAR 115, había un anuncio en el cual la compañía de Ted McElroy ofrecía enviarte este completo curso de formación, curso de código Morse de McElroy gratis para que puedas ver por ti mismo qué es lo que hará por ti. Decía que contenía todo lo que él había aprendido en 30 años de experiencia operativa. Asumiendo que la persona media practicará varias horas el primer día, podemos decirte que estarás copiando desde ese primer día, palabras y sentencias a la relación de 20 ppm. La cosa es ingeniosa. Ted tomó la mitad del alfabeto, que aparece en su carta número 1, preparó una cinta práctica, que corría al menos una hora completa sin interrupción a 20 ppm. Tú no podías copiar 20 palabras completas en un minuto. Pero cada letra que escribes se te pegará a los oídos a las 20 ppm completas y el espacio entre letras llega a cortarse progresivamente según van los rollos, ya que los registros de velocidad de recepción de TED estaban en lo alto en casi cualquier concurso de velocidad oficial. Debería ser muy interesante ver este documento. Actualmente, se vio estar disponible todo lo de arriba. Capítulo 17. Errores comunes y qué hacer con ellos. Algunas veces son hechos errores tanto en transmisión como recepción. Los buenos operadores hacen muy pocos, si alguno, mientras transmiten, pero los errores ocurren tanto durante la transmisión como la recepción bajo diversas condiciones adversas. Estas nos hacen necesariamente mantener en mente letras que pueden ser erróneamente formadas o porque aparecen pobres condiciones de sonido, como errores de puntos. Son hechos o se piensa son oídos demasiados o pocos dits, H5SHB6V4Z7 los iniciales o finales dits o das perdidos o confundidos. Al final de la recepción hay una tendencia a oír señales más cortas de lo que son, J1CYPJZQWJWP, otros caracteres que los principiantes pueden confundir, particularmente, FLGWYQ65. Errores que el principiante o aprendiz experimenta en su propio trabajo pueden ser vueltos en provecho. Los errores específicos que suelen ser repetidos nos muestran dónde necesitamos dar especial práctica. Si tendemos a confundir dos caracteres, podemos eliminarlo escuchándolos uno después de otro hasta que sus diferencias en ritmo llegan a ser obvias para nosotros. Cuando revisamos nuestra copia y encontramos áreas sin sentido u obviamente perdidas, la corrección puede hacerse a menudo simplemente examinando el contexto.
Esto no trabajará generalmente para los números, letras revueltas o indicativos, si no hay ayuda de repetición. El procedimiento normal si te das cuenta de un error propio cuando estás transmitiendo puede ser manejado en algún modo así. Detente, indica error con o por 8 bits, luego repite la última palabra correcta especialmente si es corta, y luego envía la equivocada y continúa. O, en temas de cháchara sin importancia, simplemente detente un momento y reinicia con la palabra perdida. De igual forma, si es una palabra larga y la primera sílaba o así ha sido correctamente enviada, y es una palabra que el receptor seguramente entenderá, simplemente para un momento y continúa con la siguiente palabra. La pausa le indicará el problema. Capítulo 18 Programas de ordenador y cintas para el aprendizaje y mejora de destreza del código. Es un poco arriesgado intentar listar libros y materiales actualmente disponibles. Cambian con el tiempo, algunos para mejor, unos pocos a peor, y algunos simplemente se desvanecen de la escena. Con esto en mente, se han encontrado representativos los siguientes programas, tanto adecuados como buenos. Es imposible aquí ir a la mayoría de detalles de cada programa, de modo que solo son dadas las líneas principales de información. Todos proporcionan un amplio rango de velocidades y punto del tono. Algunos proporcionan varias opciones de pantalla o capacidades de impresión, etc., y o permiten al usuario remodelarla para sus preferencias, etc. Algunos proporcionan varias formas de aumentar o disminuir la velocidad mientras se está transmitiendo. Todos usan el altavoz del ordenador para la salida de sonido. Las ayudas son proporcionadas en pantalla en la mayoría de los programas. Freeware significa que no hay otro coste obligatorio para el usuario que el de proporcionar el disquete. Comercial significa que el programa se vende en el mercado. A menos que se diga otra cosa, todos son compatibles IBM. Universidad Morse $50 era un excelente programa de Advanced Electronic Applications para el ordenador Commodore C64, enchufable en ranura de cartucho, con manual. Incluía un programa de aprendizaje, un programa de habilidad para aumentar velocidad, un análisis de transmisión caracteres y espaciados, un juego de recepción para reconocer caracteres bajo presión y un teclado Morse para componer nuestras propias sesiones de práctica de código 1. El de aprendizaje era velocidades de carácter Farnsworth de 20 ppm con un intervalo de 3 segundos entre caracteres. Había 54 lecciones básicas, más 7 que enseñaban caracteres alemanes, españoles y suecos, si se deseaba. Se sugería emplear 20 minutos de sesión cada día, y al final de un mes la mayoría podía lograr una firme recepción de 20 ppm, y era un aprendizaje divertido. Estaban disponibles varias opciones. 2. El de habilidad enviaba una secuencia aleatoria de caracteres con velocidad programable de comienzo y final. Era ajustable la velocidad 599 ppm, la duración de la práctica hasta 1 hora, el número de los diferentes caracteres hasta 45, tamaño de los grupos, y longitud de intervalo entre caracteres. Super Morse por Lemura. Una gran variedad fue acumulada en este programa, el cual realmente era una serie de programas integrados. Una fase de aprendizaje introducía al estudiante a los caracteres del código, una fase de construcción de velocidad proporcionaba variedad de materiales de práctica, una fase de realce lo extendía a tan rápido como uno quería, mientras una fase de medida se suministraba para examen de destreza con exámenes incorporados o realizados por el usuario, y finalmente una fase operativa. La interacción era proporcionada en varios aspectos. Morseman por Robin Gisnor desde 4LZF2PM tenía un módulo tutorial de enseñanza de los caracteres, un módulo entrenador para desarrollo de destreza, otro examen proporcionaba varias evaluaciones de destreza, mientras un modo interactivo daba ciertas reacciones a las respuestas del usuario. Varios tipos de práctica fueron dados en cada uno de estos modos o módulos. Tutor de Morse GTE versión 2.1 para IBM PC, XT, ASCII equivalentes $20, 11 lecciones para aprendizaje básico. Cada lección revisaba los caracteres previos a la par que introducía nuevos, hasta la lección 12, la cual proporcionaba un QSO aleatorio práctico de infinita variedad hasta una duración de 10 minutos por QSO.
Las especificaciones Farnsworth de usuario y velocidades como se deseaba hasta 50 ppm. Programas no comerciales de excelentes características actualmente disponible. El molinillo 1098 es el estado actual de los largos desarrollos del molinillo de James S. Farrior, W4FOC. Es el único entre los muchos programas gratuitos que proporcionan ambos códigos del viejo Morse americano e internacional por selección del usuario. Jim fue a grandes longitudes de diseño de controles de formación de carácter para incorporar la característica de la variable ambiental del viejo Morse. Ver el capítulo 20 a tal grado que suena natural a los operadores veteranos de Morse, diferente del código internacional regulado por máquina, y simuló resonadores de salida para resonadores telegráficos regulares. Hay una sección de aprendizaje básico, una sección para transmitir cualquier fichero que el usuario desee enviar, y otra que permite al usuario crear ficheros que puede querer usar. Otra característica proporciona el uso del ordenador como control del transmisor, usando cualquiera de los otros aspectos del programa, que son apropiados. Es un programa elegante y de cuidado diseño, y Jim continúa desarrollando mejoras. Fue escrito en QBASIC, y disponible de James S. Farrior, W4FOC, 1332 Harrison Point Trail, Fernandina Beach FL, 32034, y cualquier usuario, incluyendo a Tony Smith G4 Fay en 13 Morley Road, Seringham, Norfolk número 268J Inglaterra. El programa Morse Tutor es el resultado de otro desarrollo similar del Morse Internacional por Gary J. Bold ZL1AN, catedrático y durante mucho tiempo profesor de código en Nueva Zelanda. Está escrito en GW Basic y puede ser fácilmente modificado por el usuario. Como muchos otros programas, tiene varias características únicas. Cada porción es un programa en sí mismo. Enseñanza interacciona con el principiante, y regula la instrucción de acuerdo a los aciertos y errores de las respuestas. Los programas de práctica aleatorio son proporcionados para grupos de código de cualquier juego de caracteres o palabras de cualquier fuente. Un programa de transmisión envía cualquier fichero ASCII para práctica de copiado o lectura. Un programa de teclado envía cualquier cosa tecleada. También se da un módulo interesante para entrada de manipulador que analiza la calidad de transmisión del usuario. Hay también otros programas similares tanto gratuitos como comerciales. Algunos programadores de PC han sido capaces de preparar sus programas a medida para sus propias necesidades. Están disponibles un número de programas interactivos que dan ayuda tanto inmediata como diferida al estudiante, estos ofrecen tremenda ayuda en el aprendizaje. Alguno también permite el más avanzado estudio para llevar QSOs con el programa del ordenador, igual que si estuviera saliendo al aire realmente. El potencial es ciertamente grande. Finalmente, hay disponibles programas de ordenador y dispositivos que pueden leer transmisiones de código recibidas. Ya que son máquinas, solo pueden leer señales de código, que sean razonablemente precisas en el ritmo. Para el estudiante que tenga acceso a uno de estos, le dará ocasión de probar su propia transmisión para esmerarse en la precisión. Sin embargo, no son recomendados como sustitutos de la recepción personal por el oído. Cintas de código para aprendizaje y para otros propósitos. La ARRL, varias compañías y algunos individualmente hacen o han hecho cintas magnetofónicas para aprendizaje hasta el rango de 20 ppm y más alto, y alguno ha preparado cintas de papel perforadas para transmisión y recepción de alta velocidad. Algunas de estas cintas son excelentes, pero algunas son de pobre calidad. Las cintas de la ARRL son de alta calidad. La Twin Oaks Associates profesionales de salud mental ofrecen programas de entrenamiento de código. 3 cursos usan